Para continuar con nuestro programa, disfrutaremos de un panel de disertantes que conversarán sobre la actualidad del mercado argentino de la construcción. Le damos la bienvenida a los señores Ricardo Griot, vicepresidente de la Cámara Argentina de la Construcción; Damián Tabacman, presidente de la Cámara de Desarrolladores Urbanos de la República Argentina; Gustavo Llambías, vicepresidente de la Asociación de Empresarios de la Vivienda; Darío López, presidente de la Sociedad Central de Arquitectos; Alejandro Juan Benazar, presidente de la Cámara Inmobiliaria Argentina; Daniel Muñiz, director comercial de Parex Claucol y vocero del Grupo Construya. Este panel será moderado por el economista Martín Tetaz, especializado en economía del comportamiento, profesor de la Universidad Nacional de La Plata, la UBA, y la Universidad Nacional del Noroeste de la provincia de Buenos Aires, investigador del IL y visitante del Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales. Cursa actualmente un doctorado en Ciencias de la Gestión en la Universidad Nacional de La Plata y posee estudios de posgrado en Psicología Cognitiva en la UBA. Su área de interés es el funcionamiento de la mente y la forma en que la gente toma decisiones. Autor de Psiconomics y Casualmente. Columnista económico en La Nata Sin Filtro en Radio Mitre. Bienvenidos. Muy buenas tardes, bienvenidos todos al Fórum Construya. Este es el panel en el cual vamos a estar conversando un poco con los referentes de todos los sectores sobre el panorama de la construcción, que parece ser uno de los líderes de la recuperación de la actividad económica a la perspectiva hacia el año que viene, y hay mucha incertidumbre porque por un lado ha sido uno de los sectores más afectados por la pandemia sin duda este año. Ha sido un sector que ha tardado, uno de los que más ha tardado en volver a la actividad con todos los protocolos, pero al mismo tiempo bate récords de venta de materiales de construcción. Evidentemente también hay algún tema de reserva de valor que vamos a tratar de dilucidar entre todos la gente que está en el panel hoy y me está acompañando hoy en el panel. Así que para empezar voy a darle la bienvenida a Daniel Muñiz del Grupo Construya, que obviamente es el referente indicado para empezar a encontrar la punta de este ovillo de lo que está pasando con la actividad del sector en estos momentos. Daniel, los datos, el último dato del índice Construya, 3,6% arriba, materiales de construcción, arriba incluso de los niveles de los últimos 25 meses. Lo mismo pasa con despacho de cemento, aunque cuando uno mira la composición, mucho bolsa, poco granel, digamos, ese también es un fenómeno que está pasando. ¿Cómo lo ves vos al panorama del sector? Lo voy a dividir en dos partes. La primera pregunta que te voy a hacer es cómo vienen hasta ahora, y después en una segunda ronda vamos a empezar a hablar sobre el panorama hacia adelante. Dale, Daniel, te escuchamos. Bueno, un placer, Martín. La recuperación indudablemente tiene mucho que ver que desde marzo a abril habíamos caído a índices, digamos, a niveles más bajos que el 2002, 2001, 2002. Entonces, en cuanto se empezó a trabajar y se empezó a notar también la aceleración del dólar, la gente se dio cuenta indudablemente que está muy barato construir, y eso fue fundamental, digamos, un motivo fundamental, no solamente como resguardo de valor, sino de la actividad en sí. El gobierno volcó mucho dinero a la calle y todos, sin poder, seguramente, sin poder atracciones, sin poder ir a eventos sociales, sin poder ir a los shopping, todos empezaron a construir y a hacer sus reformas en sus casas, y a partir de mayo, no nos olvidemos que en mayo el índice daba aproximadamente 35% de baja del año pasado acumulado a mayo, y hoy la recuperación ha sido casi de un 300% pensando desde abril hasta el momento, ¿no? Así que me parece que hay algo de eso en todo esta ebullición que hay de materiales de construcción. Me voy más hacia el sector de inmobiliarias con Alejandro Benazar, que obviamente es la otra punta del panorama este. ¿Hay Alejandro, en este dato que decía recién acá Daniel, un sesgo característico del mercado argentino, ¿no? Cuando uno mira los valores de las propiedades en Argentina, parecen
responder tal vez a la tasa de interés internacional o a otro factor, pero ciertamente no a los salarios, ciertamente no a los salarios en dólares. El mercado ajusta acá más por cantidad, se retiran las propiedades del mercado que ajustar por precio. Si bien, corregime vos ahora, pero un poco quiero conocer tu visión, si bien los datos que tenemos son que en términos de precios han caído un poco los precios, 15-20% en relación al pico de 2018, el precio por metro cuadrado se divorció del costo de construcción por metro cuadrado, y esta es la oportunidad hoy de los desarrolladores, ¿no? ¿Qué está pasando en el mercado inmobiliario y por qué los precios parecen disociados? ¿Cómo ves el panorama hasta ahora? ¿Cuántas operaciones hicieron? ¿Cuál fue el panorama hasta ahora? Sí, en general lo que ayuda para la construcción desde el pozo en adelante, por eso la gran posibilidad de la construcción y el gran aumento. Partiendo de prácticamente los índices de abril al día de hoy, hablar de un 300% parece una demanda tremenda, pero en realidad lo que hemos caído a pisos totalmente inaudito y superando incluso lo histórico. No hay medición, por ejemplo, en las escrituras del mes de abril. O sea, partiendo de ese nivel al día de hoy, obviamente estamos mucho mejor. Son los valores de las propiedades. Sí. Y en términos de valores de propiedades, ¿por qué el mercado tarda tanto en ajustar? Digamos, uno de los dos valores, da la sensación que uno de los dos valores está mal, porque cuando vos mirás costo de construcción en metro cuadrado y mirás precio de propiedad en metro cuadrado, el ratio de esos dos, el famoso índice Q, muchas veces se lo conoce en el sector, es el más alto de los últimos 15 años, y uno dice, ¿cuál de los dos va a ajustar, no? ¿Qué te parece que viste en las pocas operaciones inmobiliarias que pudiste ver hasta ahora? Ahora hacemos en la segunda etapa, vemos hacia adelante. ¿Qué te parece que pasó hasta ahora? ¿Por qué el precio no ajustó más a la baja? Dividamos lo de usado a lo del pozo. En lo del pozo hay mucho pozo y hay muy pocas operaciones en relación a la oferta que nosotros observamos que hay. Independientemente de eso, están entrando en peso, perspectiva sería en dólares, hay una movilidad muy importante en lo que tiene que ver con el dólar, e incluso hay algunos desarrolladores que no han tendido tanto a la baja porque no saben si van a poder concluir esas construcciones, ya sea porque aplican muy poca mano de obra con respecto a lo que tiene que ver a la mano de obra que se puede emplear por el aireamiento y lo que es la reposición de materiales. Nosotros tenemos nuestros representados en la zona de Santa Fe, están teniendo problemas en las entregas de los materiales, por ejemplo en el hierro, y en el tema del usado, que es lo que hace esos pocos los valores también, como no hay tanto endeudamiento, los valores a la baja, que se hablaba de un 20, 30 o a veces más de tanto por ciento, no ha sucedido tanto porque no hay tanto endeudamiento. Y te lo indican los volúmenes de operaciones. En la escrituración, que no significan volúmenes reales de venta, que tampoco hay tantas operaciones para tremenda cantidad de oferta. O sea, el volumen de oferta es muy grande, las operaciones son tremendamente bajas y no hay endeudamiento, o sea, no hay intención de bajar el valor, sí hay intención de esperar. Perfecto. Damián Tabacman, vos estás obviamente del lado de los desarrolladores. El panorama, vos también estás empezando a encontrar este problema generalizado de falta de insumos. ¿Cómo lo ves hasta ahora? Contame cómo están trabajando con el tema de los protocolos, si eso los limita mucho, cuánto les encarece los costos. Sí, no, efectivamente hay claramente situación de escasez de materiales. Probablemente tenga que ver con una reacción muy rápida en algún momento del mercado y el estrés que esto generó en las fábricas, muchas de ellas seguramente con grandes dificultades para seguir trabajando, los protocolos y también enfermos por COVID y todo eso que hace que la situación se vuelva más complicada, más alguna cuestión vinculada con las variables o la variación del dólar, el tipo de cambio que hace que vender en este momento sea difícil, sobre todo porque es difícil también prever a qué valor uno va a poder reponer. Desde la perspectiva de los desarrolladores, Martín, lo que me gustaría señalarte es que una cosa es que haya una recuperación en la venta de materiales de construcción, que mayoritariamente tiene que ver con que la gente está arreglando sus casas o haciendo ampliaciones en sus casas, y no es exactamente eso lo mismo que hacer inversiones en ladrillos en la Argentina, ¿verdad? Y algunos de los comentarios que uno recibe permanentemente es que lo que se está vendiendo, por ejemplo,
es mucho cemento en bolsa y mucho menos a granel, y esto está reflejando que la recuperación de los emprendimientos inmobiliarios viene bastante más lenta, aunque nosotros auguramos, por supuesto, una recuperación importante seguramente el año que viene, pero no viene al ritmo al que ha reaccionado la gente que compra materiales para pintar su casa o hacer un pequeño quinchito, ¿verdad? Ahora ahí, corríjanme, no sé, por ahí Gustavo quiere tomar la posta acá. ¿Hay algún efecto probablemente de atesoramiento también de materiales por parte de algunos? La lógica es que eso no pase con cemento, ¿no? Que pase más bien con ladrillo o con otros materiales. Pero el cemento, como decía vos, Damián, efectivamente hay crecimiento de 10% en cemento bolsa, en despacho bolsa, y caída de 40% en granel. O sea, son dos mundos completamente distintos. Es uno de los ejemplos en los cuales el promedio es muy, muy desinformativo, porque son mundos completamente distintos. ¿Ustedes, Gustavo, cómo lo ven? Bueno, por un lado tenés razón, y es lo mismo que planteaba Damián también. Creo que va a ser interesante también escucharlo, Ricardo, que tiene un poco un pie en cada uno de los subsistemas como constructor y desarrollador. Pero está claro que una cuestión es la demanda familiar de pequeña escala, lo que vos llamás el cemento bolsa, que tiene otros indicadores, pero lo del cemento es particularmente representativo, ¿viste? Considerando que el cemento no se puede estoquear por muchísimo tiempo, porque el cemento tiene vencimiento, digamos, por las alteraciones químicas que sufre, ¿no es cierto? Entonces, creo que lo clave es que todo lo que tenga que ver con compras, llamémosle así, minoristas, lo que puede hacer una familia para una pequeña reforma, bueno, tiene bastante que ver con el hecho de que el que tiene un excedente de pesos quiere convertirlo en un bien durable lo más rápido que pueda, ¿no? No te voy a comentar eso a vos que sos un macroeconomista. Por el otro lado, del lado de los desarrolladores, las decisiones de inversión tienen otras características, no son lo mismo que las inversiones de consumo. Yo creo que los materiales que están siendo impactados por una demanda grande responden más bien a decisiones de consumo que a decisiones de inversión. Las decisiones de inversión requieren otras decisiones de fondo, para las cuales, si bien hay una cantidad de elementos que son muy interesantes, como por ejemplo esto tan promocionado de una baja de costos respecto de cualquier valor histórico, si se toma dólares constantes, estamos en precios que ya no tenemos que ir al 2002, tenemos que ir a 1980 para tener en dólares constantes, porque nos olvidamos, digamos, que el dólar ha tenido 50% de inflación en lo que va del siglo, ¿no? Así que si le aplicamos esa corrección, ya nos pasamos del 2002 y nos vamos a 1980 con los valores de costo de construcción. Pero el problema es otro, digamos, como bien se señalaba, y cuando vos preguntabas por qué no se refleja la baja del costo de construcción dentro de los valores de las propiedades. Porque el costo de construcción es un insumo del valor de las propiedades. Para los desarrolladores ese es un insumo, pero digamos que tiene una importancia significativa, puede ser el 50, el 60% del costo total, pero no es el 100% ni mucho menos. Nosotros no vendemos construcción, vendemos propiedades, y las propiedades requieren tierra, requieren impuestos, requieren rentabilidad para los inversores, y en particular en zonas de alto valor de la tierra, el costo de construcción puede estar por debajo del 50%. Entonces, las decisiones que hay que tomar y las que tiene que tomar la gente para invertir en desarrollo, bueno, por supuesto que están alentadas porque uno de los componentes principales haya caído de valor, pero no es el único, digamos, el único componente. Y el resto de la macro, no te la tengo que contar a vos, todavía dista mucho de dar señales claras para la inversión. Entonces, si bien tenemos buenas expectativas, esas expectativas se basan sustancialmente en una cuestión que venimos discutiendo desde las cámaras, las aquí representadas con la actual administración, y es que sin ninguna duda la construcción y el desarrollo inmobiliario es uno de los pilares de la reconstrucción de cualquier país del mundo. Banco Central dice, PBI general, digamos, construcción multiplica por 5.5x, con lo cual si se quiere una reconstrucción con poca demanda de importaciones, hay que mirar a la construcción y al desarrollo inmobiliario, ¿no es cierto? De ahí vienen nuestros principales entusiasmos y no del nivel de venta de cemento en bolsa, para simplificar mucho. Gracias, Gustavo. Sí, en un rato vamos a estar conversando sobre la macroeconomía y la importancia de esta, pero quiero conocer
la opinión de Ricardo acá, que es fundamental, porque ahí le quiero sumar también, y el enfoque que te quiero pedir, Ricardo, además de complementar lo que está diciendo el panel, el lado de la obra pública. ¿Qué está pasando con la demanda de construcción por el lado de la obra pública? Si se paró mucho, obviamente lo descontamos, pero ¿cómo arrancó con el tema de los protocolos y cuál fue el panorama hasta ahora? Bueno, a ver, sumando un poco lo que dice Gustavo, Damián, me refiero a los insumos. Nosotros hemos tenido reuniones con varias de las fábricas, en general, de los componentes principales. Bueno, las razones son más o menos las explicadas. Tiene mucho impacto en la actividad privada menor. Claramente no se ha transformado en desarrollo ni en obras privadas importantes, por eso despachos de cemento, de bolsa, no a granel, no hay grandes proyectos. Por todos los motivos que explicaron. La realidad es que, bueno, también las fábricas estuvieron cerradas gran parte de los 3 primeros meses y, bueno, hubo un agotamiento de los propios stocks de los distribuidores, de las propias fábricas. Y recomponerlo eso no es tan simple, sobre todo porque obviamente las fábricas también siguen trabajando no al mismo ritmo que podrían, igual que nosotros en las obras, y tampoco tienen la claridad total de acerca de incorporar turno, una serie de cosas donde vos podrías aumentar producción, pero tampoco está la claridad de objetivo, y coincido con lo que dijo Gustavo, que esto tiene que ver mucho más con consumo, con aceleración de consumo, de dejar de consumir en todo el excedente y transformarlo en metros cuadrados, reformas, en ampliaciones, que siguen más valiosa que o poder hacer más metros de lo que podía hacer antes, a la sensación que tiene todo el mundo, y rápidamente quería hacerla ya, ¿sí? Para todo, venía el verano, bueno, un montón de componentes. La realidad que, como entrando en los distintos temas, nosotros, la actividad industrial, sea de obra pública o obra privada, no se reactivó de la misma manera, por los motivos, mucho de la macroeconomía, mucho de la actividad en distintos lugares con los protocolos fueron volviendo, pero en obras grandes, en Capital hace menos de un mes y poco más. Yo soy de Rosario y recién a partir de este lunes podemos con 30 trabajadores en obra privada, hasta ahora era con 10. Por lo cual, el panorama que estamos viendo es complejo ante la falta de insumos, ¿no? Ayudó que no estuviera esto en el ritmo debido, sino la verdad que íbamos a sufrir una crisis muy grande. Respecto a lo que me decís de obra pública, a ver, la obra pública por la pandemia fue una de las actividades esenciales. Se mantuvo en general, salvo los primeros días, casi en todo el país, con las complejidades e importancia de cada lugar. Depende del lugar, depende de la obra, se avanzó más o menos. Tiene que ver un poco con presupuestario y tiene que ver un poco con la realidad de cada lugar. Hubo algunos problemas entre provincias, que no podía ir de una provincia a la otra. Bueno, una serie de complejidades, pese a que fue una actividad esencial y hubo un objetivo de continuidad y mantenimiento del Estado Nacional. No tan así en las provincias, que bueno, por lo presupuestario hubo de alguna manera un desvío de fondos prioritarios obviamente, hacia atender la pandemia. Pero sí es decirlo que, sumado a todo esto que vemos, el presupuesto para el 2021, por lo menos así expresado, es el doble a valores actualizados, para decirlo, que el 2019, que fue un año malo, pero bueno. Y te diría que si se cumple ese presupuesto, más el interés que tenemos, que seguramente hablaremos, que pase por la construcción privada, la gran reactivación económica que necesita este país, bueno, nos vamos a tener que poner en serio a planificar y a que la industria tome las medidas que le pueda clarificar el mercado para anteponerse y decidir cómo avanzar. Son momentos muy complejos de decidir, tenemos prohibición de despido, bueno, todo lo que vos sabés que hace la toma de decisiones, por más que es un gran atractivo de invertir, por ahí proyectos a mediano plazo como son los nuestros, y una fábrica ni hablar, y reinvertir, son de difícil respuesta hasta que no haya una claridad un poquito más, más precisa, digamos, de alguna manera, dentro de lo que es Argentina, ¿no? Pero pensamos que esto va a tener que suceder, porque lo que nos transmite el gobierno, y bueno, muchos de acá han estado reunidos, no solo en la parte privada, sino pública, el 2021 va a ser un año de una gran actividad. Ahora, Ricardo, el dato duro es que despachos de asfalto, digamos, cuando vos mirás el componente por componente, asfalto viene 20% abajo. Eso sí. Es el indicador número 1 de obra pública siempre, ¿no? O sea,
obra pública, por más que haya sido esencial, viene bastante abajo de lo que era el nivel del año pasado, ¿no? Viene bastante abajo, y el otro indicador importante que podemos decirlo, que no es solo obra pública, también obra privada, pero ya de mayor envergadura, es el empleo. ¿Sí? Claro. Vos ves toda esta actividad económica que se generó, de empleo formal recuperó nada, 4 puntos. ¿Sí? El empleo formal se recupera con obras importantes, privadas y públicas. Y ahí la incertidumbre, ahí metiste el dedo en la llaga, Ricardo, la incertidumbre, esta la generalizo, vamos a ver por dónde, quién quiere tomar la posta para empezar. La incertidumbre más grande, porque hay muchos temas, vos mencionaste el tema del empleo, ayer acaba de postergarse la decisión esta de no se puede despedir hasta fines de enero, más la doble indemnización, bueno, construcción tiene un régimen particular ahí, pero de todas maneras se ve afectada por esta situación de las regulaciones de la pandemia. Está el riesgo también de propiedad, en cierto sentido, digamos, todas estas versiones que relativizan los derechos de propiedad, en el caso de la construcción, léase, intrusar terrenos o determinadas cosas que ponen ciertas dudas sobre, bueno, ley de alquileres y otras cosas que van afectando las condiciones hacia adelante, y después está la propia incertidumbre de la pandemia, ¿no? Si viene la segunda ola, qué va a hacer el gobierno, si se cierra todo. Hoy, ¿cuál dirías vos que es el temor más grande que si pudieras apostar, ojalá despejáramos esa incertidumbre para poder arrancar? Arranquemos, si les parece, seguimos en la ronda que habíamos hecho con Daniel, y después vamos retomando la ronda. Nosotros vemos, digamos, si yo tengo que mirar el año 2021, lo tenemos que ver con cierto optimismo con respecto a las ventas, ¿no? Porque como dijo, si no me equivoco, Gustavo, hace unos minutos, el multiplicador, digamos, original que tiene el PBI con respecto a la construcción, es en los mejores casos cuando salimos de una crisis de este tipo, está entre 3 y 5, ¿verdad? De la misma manera, cuando hay una crisis con un PBI negativo, el multiplicador también es por 5. Entonces, si hay una expectativa de un PBI positivo, digamos, de cualquier manera, vamos a tener un año muy bueno. Ahora bien, las dificultades que tenemos las empresas es respetar los protocolos, estamos todas en el 60% de la producción. Entonces eso va a costar, y eso es el recalentamiento que algunos dicen, hay especulación de materiales, lo cual creo que es totalmente falso, y el cemento da la pauta de que, como dijo Gustavo también en unos minutos, no es un producto para copiar, no lo puedes tener 20 días, un mes en tu casa, 2 meses. No lo tiene nadie, ni el corralón, ni el distribuidor, no lo tiene absolutamente nadie, ni la cementera misma, ¿no? Y las fábricas fueron desde enero a mayo, junio, agotando sus stock y arrancaron de cero. Al 60% de operación es lo que está pasando ahí ahora, con un crecimiento casi en B, y no como se utiliza ahora una curva aplanada, una curva en B corta. Entonces vemos para el año que viene una gran posibilidad, ojalá, que ninguno de nosotros todavía lo dijo, pero ojalá que tengamos la vacuna para antes de marzo, y eso me parece que va a calmar un poco todas las actividades y poder lograr que tener un 100% o un 90% de actividad nos va a liberar a todo el mercado de una angustia que realmente todos la estamos padeciendo, ¿no? O sea, me parece que vamos a tener un buen año. Este año vamos a cerrar increíblemente por este recalentamiento de la economía, en la construcción, un año muy parecido al 2019, con 2 meses menos, o 2 meses y medio menos. O sea, si tomamos en cuenta eso, indudablemente el 2021 va a ser un año con muchas expectativas, ni hablar si sale, como están anunciando, algún plan Procrear, que eso da una medida que nosotros desde Construya la hemos medido exactamente, y da 2 o 3 puntos netos en la construcción de crecimiento, ¿no? Alejandro, te sumo un dato más a las incertidumbres que recién sumaba para escuchar tu opinión, que tiene que ver con la brecha del dólar, obviamente, ¿no? Esta brecha, por un lado, es una oportunidad porque baja mucho, cuando uno toma el dólar paralelo,
el costo de la construcción, como decían recién, es de la década del 80, pero por el otro lado, para las operaciones inmobiliarias, finalmente es un problema la dificultad de acceso al billete. Digamos, va a aparecer de vuelta ahí la posibilidad del dólar celeste en el medio. ¿Cómo lo ves a eso? No me voy a meter en distintos dólares porque en un momento cuando comenzó todo esto yo había tirado un dólar medio inmobiliario y me dijeron basta de dólar. Entonces es bastante complejo tirar un dólar celeste o distintos dólares. Redondeo lo anterior que recién estaba comentando Daniel. Nosotros tenemos una obra donde nos falta el vidrio y no lo entregaron puerta. Por culpa de esa puerta no podemos poner el cielo raso, que es una terminal bastante importante de colectivo. Por culpa de ese cielo raso no podemos, y así sucesivamente, o sea que nos va a agarrar todo esto en marzo, en abril, y ojalá no se reactive de golpe, porque si se reactiva de golpe, ya ocurrió esto en varias veces en la Argentina, los precios hasta aumentan en dólares. Nosotros tenemos inflación en dólares que no estamos considerando. Después tenemos la reactivación. Hay un dinero bastante importante al haber tenido un parate casi total en todas las actividades. Hay muchas familias que tienen dinero disponible. De hecho, te lo demuestran, el fin de año ahora, en vez de irse de vacaciones, están alquilando quintas. Se están alquilando en valores extraordinarios. La gran vedette en este momento son las piletas, los terrenos. O sea que hay cosas tan extrañas que incluso uno se tiene que cuidar hasta del futuro, porque cuando una fábrica paró, por ejemplo, de vidrio, la tiene que cerrar si apagó el horno. O sea que, y eso ha ocurrido con la entrega de unas puertas que nosotros teníamos compradas y pagadas. Entonces, todo esto es un combo bastante complejo. En relación a las propiedades, yo creo que de acá a fin de año se sigue el movimiento del dólar, el mercado va a estar aquietado, y a medida que esto suceda, los valores se van a tener que reacomodar a las circunstancias actuales. Ahora, como recién comentaba Daniel, acá el gran secreto, porque la pandemia fue totalmente democrática, nos golpeó todo parejo en todos los sectores, y creo que acá el gran secreto está en la vacuna. Nosotros estamos hablando que en marzo se puede o no reactivar el mercado. Si hay un rebrote, todo lo que hablamos ahora, de acá a marzo se cae por el piso. O sea que estamos en una condición totalmente inédita, y como yo siempre digo, ni Steven Spielberg creo que se imaginó hacer una película de esta situación, a nivel mundial, que un microbio nos detenga todo, una humanidad por completo. Quiero decir que ante esta situación, los valores o se deben un poco adecuar a la situación actual, o el mercado no lo está acompañando. Adecuar a la situación actual quiere decir bajar, esencialmente. Obvio. Claro. En lo usado, sí. En lo nuevo, como dicen, es la gran oportunidad histórica de comprar. Ahora, yo me pongo en la piel de un desarrollador, nosotros estamos haciendo un par de desarrollos y estamos viendo estos inconvenientes. Yo hice una lista, me faltó el vidrio, no puedo colocar el cielo raso, si no coloco el cielo raso no puedo construir la obra, y si no puedo construir la obra, como se trata de una terminal de colectivo, tampoco, aunque la termine, no tengo habilitado el transporte. Entonces, todo un compendio de situaciones que no lo hubiese imaginado, solamente con que había una parálisis de actividad. Hay una parálisis de varias situaciones, e incluso nos paraliza la situación de incertidumbre. ¿Se termina en marzo esto? O sea que la vacuna está en un 94% real. Una vez que se vacune van a estar inmunizados. O sea que creo que tenemos mucha incertidumbre en ese aspecto. Y en relación a la obra, obviamente, la obra, de acuerdo a los valores que tenía antiguamente a hoy el comprador está encarando el tema que la incertidumbre la tiene el desarrollador, en la entrega de materiales o especulación, por el motivo que sea. Pero creo que acá es un combo a estudiar. Y el precio, Alejandro, ¿cuánto decís que tiene que bajar para corregir el mercado, más o menos, que sería un valor razonable hoy del mercado? Mira, yo en eso soy muy valiente, yo en esos temas opino. En relación a lo que es Capital Federal o las grandes urbes, como vos bien decías, entre un 10 y un 15% no han convalidado en promedio mucho más, porque no tienen tanta necesidad y disponen de otros ingresos. En los pueblos del interior, y yo te digo que han bajado más del 30%, y todavía hay propiedades que se están readecuando,
salvo algunas propuestas, como por ejemplo que tiene que ver con la logística, con lo que son terrenos o lo que son viviendas en el interior, en algunos casos más y en algunos casos han resistido un poco más o han bajado un poco menos. Ahora, tener la condición del commodity en el interior, al estar aumentando, ya ir superando los $420 en el caso de la BD y la soja, eso hace tener expectativa. Y el mercado por expectativa a veces detiene la reacomodación de valor. Por eso te digo, acá se ha ocasionado un combo, bajo endeudamiento, lo atesora el inmueble como un dólar ladrillo, y esto hace que con perspectiva a futuro estemos todos también pensando entre marzo, abril y mayo con la próxima cosecha. Ahora, también hay sequía. Entonces vos tenés un montón. Ante esa situación se produce esta incertidumbre. ¿Bajan o no bajan? Los precios hoy no los convalida en lo usado el mercado. En lo nuevo, ya te repito, en el pozo uno entra con peso y sale con dólar, lo que va la pequeña incertidumbre que le está ocasionando al desarrollador. Bueno, escuchando a Daniel, escuchando a Taberman y en general, creo que todos estamos en la misma. ¿Qué va a pasar de acá a marzo a abril? ¿La vacuna está o no está? Yo creo que el gran problema que estamos teniendo es la pandemia y pandemia y pandemia. Y después, bueno, lo del dólar, o las distintas meses que se han construido acá. Fíjate vos que hace 3 meses el decreto 643, aplicación del coeficiente de salario salió. La mesa intersectorial de políticas del suelo, la acabamos de estar en una presentación hace una semana, cambiaron el ministro, o sea que estamos esperando 10, 20 días, pero se supone que ahí todas nuestras instituciones, todas las que estamos acá y muchas más, vamos a trabajar sobre políticas a futuro. Creo que la única forma de atender estas situaciones o a futuro empezar a darle un ordenamiento es con todas estas mesas tratar de contribuir a una política de Estado. O por ejemplo, hace un rato, Comisión Nacional de Valores haciendo sus presentaciones con varias instituciones, de las cuales la Cámara Inmobiliaria y la Fundación de Estudio, de las 17 propuestas, hoy hizo 3, quiere decir que estamos trabajando hacia futuro. El tema es solucionar el presente, y en el presente el usado debería estar reacomodando un poco más el valor. Damián, una pregunta que te quiero hacer respecto al tema de los precios, lo que está pasando con lo que recién decían todos, le está pasando a los desarrolladores, se corta la provisión de insumos, de hierro obviamente, recién también sumaban el tema del vidrio. ¿Y eso qué pasa en la práctica cuando empieza a pasar eso? ¿Se ajusta el precio para arriba y ya estás viendo ¿y cuánto subieron los precios? Esto todavía es como que recién ocurrió, así que está todo muy estresado en este sentido y es difícil sacar conclusiones sin números muy precisos. Pero la única forma de resolverlo es pagando más, ¿verdad? Y eso complica el día a día de nuestra actividad. Pero digo, siendo un poquito más a la cuestión de fondo, me parece que tenemos que entender que la reactivación de la construcción no es el reflejo del incremento de materiales de construcción para las refacciones y ampliaciones del consumo, es decir, de las casas individuales. O sea, eso evidentemente ocurrió, claro, eso evidentemente ocurrió, pero la única manera que eso sea sostenible, y la historia lo acredita y lo demuestra de igual manera, es que esto termine migrando hacia una reactivación sustentable de emprendimientos inmobiliarios. Y eso está determinado por la propensión de la gente a invertir, ¿verdad? A invertir en ladrillos en la Argentina. Coincido con lo que se dijo hace un rato, y efectivamente la ley de alquileres o la ocupación de terrenos o lo que fuera, son cosas que influyen, pero la verdad, lo que en serio termina determinando si la gente se anima a invertir en la Argentina o no, son las variables más macro, más genéricas, la política, el dólar, las variables principales que determinan el comportamiento de todos nosotros, ¿verdad? Y eso todavía tiene que correr más agua bajo el puente para que este veranito que han tenido los vendedores de materiales de construcción o los fabricantes termine migrando y transformándose en algo más sustentable, que es que de verdad hagamos emprendimientos inmobiliarios en volumen. Y tenemos el incentivo para hacerlo, porque efectivamente estamos en el costo recontrapiso histórico
de construcción medido en dólares no oficiales y un índice Q, como bien decís, muy atractivo y que es un incentivo a invertir en ladrillos, pero que todavía no muestra señales de enorme vitalidad a la hora de encarar emprendimientos inmobiliarios o hacer lanzamientos en pozo en la expectativa de tener colas de interesados por entrar en nuestros proyectos. Eso no está ocurriendo todavía y no se debe a la ley de alquileres, se debe a la incertidumbre más macro, que bueno, que tenemos la expectativa que esto finalmente vaya tranquilizándose, acomodándose, y tendremos todo el tiempo bajo el brazo, no solamente que construir es barato, sino las medidas que el gobierno está planteando o está anunciando. En muchas de las cosas hemos estado trabajando, ¿verdad? En el potencial blanqueo, o la vuelta del crédito hipotecario, en fin, hay algunas medidas en este sentido que son interesantes. El tiempo dirá si con esta inflación o con estas variables que estamos padeciendo desde la macro terminan convirtiéndose en realidades. Ojalá que así sea. Después, si las viviendas de calidad terminadas bajarán o no bajarán de precio, es difícil decirlo, porque es difícil augurarlo y es difícil hacer proyecciones consistentes. Un poco han bajado, es cierto, muchísimo menos que lo que han bajado otros activos financieros, ni hablar, ¿verdad? Ahora, ¿bajarán? Bueno, la verdad que no sabemos, ¿verdad? Porque son un resguardo de valor, como dijo Ale, de las familias argentinas que no tienen deuda y que mientras puedan resistir, simplemente postergan la decisión de inversión, de comprar o de vender, y se corrige por volumen, y hay menos trabajo para los inmobiliarios, por decir algo, o para los escribanos, pero las propiedades finalmente bajan muy poquito. Y pueden seguir, la verdad que han mostrado hasta ahora una solidez importante, ¿verdad? Y una capacidad muy importante de resistir. Claro, si la vacuna no viniera nunca y la crisis se prolongara eternamente y estuviéramos encerrados toda la vida, es posible que una crisis mucho más profunda termine desplomando el valor de las propiedades. Ojalá no ocurra, Dios quiera que no ocurra, y lo más probable es que no ocurra, ¿verdad? Y en ese caso, bueno, seguiremos teniendo un escenario atractivo para capturar ese índice Q tan interesante, ¿verdad? Ricardo, ¿coincidís en lo que estaba planteando Damián? Te veía que coincidías recién, por lo menos con la cabeza, así que te quería escuchar tu opinión y sobre todo con el foco del tema del empleo, que vos hiciste la mención recién, parece ser el indicador más genuino de si se está o no se está reactivando el sector, ¿no? ¿Cómo ves la incidencia que va a tener el empleo y las restricciones que está poniendo el gobierno respecto de los despidos y todo lo demás? ¿Qué impacto puede tener? A ver, sí coincido en que, bueno, la industria, como te decía, todavía no está en marcha, no hay colas en nuevos desarrollos, no hay nuevos lanzamientos. También coincido que hemos trabajado y pareciera que hay una decisión en enfocarse para dar mayor cantidad de herramientas, aparte del índice Q, que creo que es muy atractivo. Personalmente, pensamos que, independientemente de si la fecha es marzo, yo creo que también se está aprendiendo a convivir pese a eso. Lo veo en la calle, lo noto, ya hay una forma de aprender a convivir. Dentro de la construcción se puede trabajar, tiene sus costos. Bueno, te terminás acostumbrando a un valor más de costo trabajar con COVID. Y yo creo que en todas estas situaciones vuelve a ser una reserva de valor importante de la construcción, hay un gran interés, hay un activo que puede ser comprable en peso en algunos casos, en algunos pozos, donde en la medida que la volatilidad del dólar cambie un poco y llegue a ese margen va a ser atractivo. En la medida que siga modificándose tanto, por ahí hay alguna resistencia. Pero nosotros estamos convencidos, ya hablo como cámara, más allá de... Yo personalmente creo que estamos lanzando algún emprendimiento, pensando en la decisión de la gente que va a venir por forma de vida diferente, por forma de invertir diferente, que a lo mejor no lo medimos todavía. Pero digamos, como cámara nosotros estamos convencidos que en 2021 va a haber una actividad económica que no lo hubo en materia de construcción, que el centro va a ser la construcción. Y la verdad que es difícil saberlo si hay vacuna o no hay vacuna, y cómo reaccionar ante eso es muy complejo. Mira, nos toca intervenir hasta en problemática de resolver situaciones entre desarrolladores y constructores, sin hablar de la obra pública, que el único cliente es el Estado, pero a ver quién paga este mayor costo, que lo hay. En el caso de insumos, que también lo hay, como dijo Damián, alguien lo paga, ese mayor costo de insumos si lo conseguís. Los incumplimientos,
porque hay incumplimiento por demora, por COVID, hay incumplimiento en la entrega de un edificio, de una casa, hacia un cliente que puede ser el desarrollador o hacia el desarrollador a su cliente final, que puede ser el inversor o el consumidor. Bueno, un montón de situaciones que yo creo que nuestra industria tiene la virtuosidad de haber pasado varios ciclos, en momentos críticos como fue el 2002, a nadie se le ocurrió invertir, pero la construcción se invertía. ¿Sí? Fue un motor, primero empezó como ahora también, ¿no? Primero en casas, cada uno que podía se construía una casa, tenía dólares guardados antes y se construyó una casa, hablemos sector medio, medio alto, ¿no? Quizás mucho más grande de lo que hubiera podido construir, y después ya empezaron los desarrollos con toda la figura que conocemos. Creo que los riesgos que vos te referías, no lo veo tan importante, creo que más allá de la usurpación es un tema, sucede, yo estoy en Rosario, que también ha sucedido. No quiero esquivar ninguno, el impuesto de riqueza es un problema, la área de alquileres será, no lo tengo tan claro, pero la vocación de invertir, y en algún lugar la gente invierte, hoy gasta, ¿sí? Hoy gasta. El día que termino del gasto, vuelve a pensar en invertir, digamos, y nosotros somos como un motor de esa inversión y un receptor. Así que yo personalmente soy optimista. Obviamente si salen también los dos proyectos de ley que hemos trabajado, junto con Gustavo, con Damián y con mucha gente, bueno, es un incentivo adicional, el blanqueo, alguna rebaja de impuestos. Nosotros creo que sí, hoy hace 2 meses no hubiéramos estado hablando de insumos, ¿no? Pero era otro tema, decíamos cómo activábamos la demanda y hoy vemos como un problema. Así que yo sinceramente creo que va a ser positivo. A tu pregunta de la incertidumbre tenemos toda, la despido. Te corrijo, te digo una sola particularidad, lamentablemente la justicia argentina está interpretando en forma dispar la 2250, lamentablemente, y genera algunas dudas, pero nosotros estamos convencidos que nuestra actividad, la 2250, no está abarcada por prohibición de despido ni por nada, si bien hay algunos fallos menores que así lo dicen. Así que la toma de decisiones, sabemos que en estos proyectos a largo plazo es difícil, pero vuelvo, todos tenemos alguna historia de conocer que cuando el precio es atractivo es más fácil captar inversores, cuando entras con menor cantidad de dinero, y la expectativa baja, ya el cubo es interesante, y ni hablar si pensamos en volver a alguna época más reciente, y yo creo que es una serie de situaciones. Y por último, la seguridad que ha sido todos estos años, ¿no? En términos generales. La seguridad que ha demostrado ser la construcción con todo su arista que ha generado para invertir, digo privadamente en este caso. Creo que así como el campo ha demostrado generar una tecnología propia argentina al mejor del mundo, bueno, nosotros creo que han generado herramientas envidiables para todos, para saber captar inversión y confianza. Y confianza es un término que vale mucho en esto cuando hay bastante confianza. Habrá mejores, peores, pero en términos generales hay confianza en nuestro mercado. Le sumo ahí un dato en esto que decía Ricardo, que también comentaba Damián. Hay en los últimos 2 años y medio 50.000 millones de dólares que atesoraron los argentinos, 7 millones de argentinos que compraron 50.000 millones de dólares, que obviamente esa es la potencia que tiene el sector para recibir inversiones y que también depende, y ahora voy a escuchar una opinión de ustedes, también depende de que esté la expectativa, sobre todo cambiaria, de cierta estabilidad cambiaria hacia adelante, me parece, para que empiecen a aparecer. De eso vamos a conversar también en un rato. Gustavo, ¿crees que en el sector están alineados los incentivos de los empresarios con los del gobierno? En otros sectores económicos parece que no, el gobierno tiene incentivos más fiscales o más de regulación, como por ejemplo las empresas de servicios públicos, más regulatorios que van justo en contra de los incentivos de los empresarios. Acá puede ser que haya un círculo virtuoso donde este sea el sector que, digamos, el gobierno tiene justo los mismos incentivos de que se expanda, crezca, produzca más y sea un poco el que traccione el crecimiento. Bueno, ahora te contesto, pero déjame hacer una brevísima reflexión previamente, ¿no? Escuché a varios de mis colegas decir del problema que tenemos con la pandemia y la espera de la vacuna. Por supuesto que eso es un dato de la coyuntura. Yo lamentablemente creo que los laboratorios mundiales están trabajando con una vacuna, para una vacuna contra el coronavirus, no contra la argentinidad.
Con lo cual, después que superemos el problema del coronavirus, tendremos que volver a mirar para adentro y entender por qué antes del coronavirus estábamos como estamos y por qué a nosotros el coronavirus nos pegó mucho más que a todos los demás. ¿No es cierto? Entonces, digo, a todo esto sobre llovido mojado y agregamos el coronavirus. Ahora, entendiendo que eso está en buenas manos y que finalmente alguno de los grandes laboratorios del mundo nos dará una vacuna que llegará cuando llegue y la podamos pagar y nos inmunizaremos el día que nos inmunicemos, insisto, ese día nos volveremos a encontrar con la argentinidad. O sea, volveremos a la normalidad, que es un país donde, por ejemplo, en los últimos 20 años, las distintas administraciones, no quiero hacer hincapié en ninguna en particular, nos han hablado cada una con su estilo de que había que invertir, que en Argentina había que invertir, cuando no iban a llover dólares, iban a pasar otras cosas que justificaban la inversión, y sin embargo estamos hoy, vos lo sabés muy bien Martín, en uno de los coeficientes de inversión más bajos de la historia argentina, que no sirve ni siquiera para reponer el capital con que las empresas van a fabricar los insumos que nos faltan. Ahora bien, ¿cuál es el único sector que a lo largo de estos últimos 20 años, sin ningún incentivo de ningún tipo, ni crediticio ni legal, con todo en contra, ha invertido miles de millones de dólares, repito, miles de millones de dólares en la construcción en centenas de miles de metros cuadrados de obras? Bueno, ese es el sector del desarrollo y la construcción, que ha logrado una cosa que no ha logrado ningún otro sector, o mejor dicho, que no ha logrado ninguna administración con ninguno de los otros sectores, que es que la gente individualmente haya tomado la decisión per se de invertir, sin que nadie le diga nada, te diría más, en contra de muchas trabas. Entonces, tenemos un sector con un indudable potencial. Cuando vos me preguntás, volviendo a tu pregunta, si las cuestiones están alineadas, uno, es difícil, digamos, asegurarlo, habrá que ver cuando terminen en definitiva las cosas, pero lo que sí es cierto es que la actual administración, que tiene problemas enormes, ha entendido, yo creo que como todas las administraciones anteriores, estas características de la construcción y el desarrollo inmobiliario como multiplicador de la inversión y del empleo, sobre todo del empleo. Entonces, ante una crisis como esta, es muy lógico que se mire a nuestro sector. Ahora, cuando se mira a nuestro sector, lo que nosotros estamos tratando de hacer con esta administración, como intentamos con las anteriores, pareciera que esta vez nos están escuchando, ¿sí?, al conjunto de las cámaras, plantear que, bueno, esta es una inversión de algo, de una característica muy rara en Argentina, y es que para nosotros los negocios son todos de mediano plazo. Poner en marcha un proyecto desde la concepción hasta la entrega lleva 5 años. En Argentina 5 años es una especie de eternidad que por lo menos incluye un cambio de administración. Entonces, nosotros desde hace mucho tiempo que venimos pidiendo desde las cámaras que el desarrollo y la construcción sea una política de Estado, en particular la de vivienda, como lo es en la inmensa mayoría de los países que envidiamos. Hay una política de Estado para la producción de viviendas que es por otra parte el negocio más grande del desarrollo y de la construcción en todas partes del mundo. Se hace infraestructura, se hacen obras comerciales e industriales, pero el grueso del negocio del desarrollo inmobiliario es vivienda en todas partes del planeta. Lo que nosotros le estamos pidiendo a esta administración, con la misma coherencia que hemos mantenido a lo largo de los años con el resto de las cámaras desde la mesa de la vivienda, es que haya, digamos, diferimiento de impuestos y en algunos casos subsidio directo a la construcción de obra nueva. Y por supuesto, siempre que un sector pide una cosa, el que administra, la administración de turno tiene que decir, bueno, ¿por qué a vos y no a otro? Todos me piden cosas. Bueno, ahí es donde está, y es la decisión que el gobierno debe tomar y ojalá la tome, la característica especial de nuestro sector. Multiplicación de la inversión, multiplicación del empleo. No hay muchos sectores que puedan decir lo que acabamos de decir, multiplicar por 5 cualquier crecimiento del PBI. Entonces, no porque seamos nosotros, sino porque tiene un sentido estructural, el país en su conjunto, no el gobierno. El Estado argentino y los habitantes de la Argentina deberían invertir en el desarrollo del sector. Y nosotros, como sector, estamos preparados para recibir esa confianza y para hacer buen uso de ese privilegio de que se invierta en nuestro sector. Por ejemplo, estamos pidiendo diferimientos impositivos de distinta índole, estamos pidiendo mayores reducciones de IVA, estamos pidiendo blanqueo selectivo, no para invertir en cualquier cosa, sino para invertir en obras que den trabajo. Y alguno podrá decir, bueno, ¿por qué no a mí? Vuelvo a repetir, porque nosotros lo que estamos diciendo, y eso está probado por estudios que hemos hecho de la Mesa de la Vivienda, con particular foco en la Cámara Argentina de la Construcción, está probado que
cualquier impuesto que se difiera en una obra que efectivamente se haga, supera en mucho la recaudación del fisco de todas las obras que no se hacen en este momento. Hoy tenemos impuestos ficticios y tenemos provincias y municipios que cobran impuestos brutos y tasas de obras que no se hacen, un Estado que quiere recaudar masiva de obras que no se hacen. Entonces necesitamos hacer, aunque haya algún diferimiento, para dentro de 4 o 5 años, si es que logramos generar una política de Estado que subsane, digamos, que saltee la coyuntura. Y ahí es donde nosotros tenemos mucha expectativa. Déjame darle la palabra a Daniel porque sé que se tiene que ir, que ya se había comprometido. ¿Qué restricciones hay, Daniel? Te dejo cerrar a vos un poco la idea, le voy a dejar 3 minutos a cada uno para cerrar. ¿Qué restricciones ves hoy que tiene la industria de materiales de la construcción, sobre todo esta preocupación del cuello de botella que podría aparecer si realmente hay un boom de la actividad, si toda esta plata que estábamos hablando se vuelca a la inversión y hay algún boom de la actividad y acompañada también un poco por obra pública el año que viene? ¿Qué restricciones hay desde el lado de la oferta? Las restricciones son las propias del protocolo que tenemos que cumplir para tener nuestras empresas abiertas. En las 11 empresas, desde Construya pasa exactamente lo mismo. Las restricciones mayores son esas. Nosotros con empresas al 65 o 70%, entre 60 y 70, redondeemos, es muy difícil poder sortear una demanda de las características de las que se prevén para el año que viene. Por eso lo primero que nombré fue la vacuna, porque sin la vacuna va a ser una actividad compleja, posiblemente una buena actividad, pero muy compleja. ¿Por qué? Porque no vamos a poder abastecer, si realmente despega, como se dice, y va a despegar, si no es el 5,5 será el 3, el 2,5, pero al tener PBI positivo ya el multiplicador no va a pasar o no va a mermar de un 8 o 10%. Y un 8 o 10% en estos momentos es casi imposible abastecerlo si no está la vacuna. Eso me parece que va a ser un grito esperanzador, ¿no? Para que nosotros podamos trabajar sin los protocolos actuales, que son muy delicados, muy seguros, pero traen las restricciones que traen. Gracias, Daniel. Ricardo, por favor, tu último minuto. Quiero saber tus conclusiones, tus expectativas hacia adelante para el 2021. La expectativa es más o menos lo que te contaba. Digo, nosotros tenemos foco en nuestra actividad, y hablo ya empresaria. Acá ya te hablo como constructor y como representante de la Cámara. Hay 1.300 empresas que no la han pasado muy bien. Todavía no se ha iniciado la reactivación. Tenemos la expectativa de que haya el plan que te decía de infraestructura y a través del desarrollo que venimos trabajando, que permita trabajar a la industria, ¿sí? Yo aspiro que en el mediano plazo la industria, las fábricas se puedan poner a producir de la manera correspondiente, que será con vacunas, sin vacunas. Eso, la verdad que es muy difícil si proyectamos a partir de la vacuna, pues hay mucha incertidumbre sobre la misma. Mientras tanto, las empresas sostienen empleo, mantienen y tienen que tener alguna expectativa real de reactivación. Eso es lo que estamos transmitiendo y esa es la gestión que nos lleva adelante en planes con el gobierno, tanto público como privado. Y bueno, confiamos que a partir de febrero, marzo, eso se pueda plasmar. Esperemos que en forma ordenada, programada, que es un poco lo que le falta a Argentina en general es planificar, ¿no? Digo, y más allá de la vacuna, creo también en que si hubiera este plan o la planificación adecuada, quizás alguno podrá tomar decisiones que puedan acelerar dentro del cumplimiento del protocolo, pero bueno, podrá verse de qué manera se puede ir acompañando esa planificación. Siempre poner un horizonte es bueno y necesitamos tenerlo. Pero insisto, la situación desde lo formal no da para mucho más. Hay muchos puestos perdidos. En la mesa esta de la construcción que hemos trabajado para lograr esas iniciativas, espero que sea tratada en el Congreso, tiene que ver la UOCRA, y la UOCRA obviamente no tiene manera de esperar su activación. Así que esperemos, nosotros pensamos en un año positivo para la industria, digamos, para la industria de la construcción, en todas sus aristas. Así que veremos que se puedan readecuar con las normas del protocolo. Ya lo dije muy rápido, lo cuento muy rápidamente. Nosotros vamos por la 5ª revisión del protocolo.
y podemos trabajar bajo normas. Con algún costo mayor, estamos dispuestos a asumir, pero sí trabajar. Necesitamos generar actividad económica y trabajo. Alejandro y Damián, también un minuto para cada uno, 2 minutos de cierre. Quiero pedirles además si pueden hacer algún comentario respecto a lo que planteaba Gustavo recién, la cuestión impositiva, qué expectativas hay para el año que viene y en qué medida el gobierno podría ayudar tanto a desarrolladores como al sector inmobiliario con algún tipo de tratamiento impositivo particular, ¿no? Ale. Dale, Damián, arranca vos. Dale. Va Damián, dale, va Damián. Bueno, acá estamos. Yo creo que el gobierno tiene los incentivos alineados con nosotros y lo percibimos en el día a día, en la interacción que tenemos con los distintos estamentos gubernamentales. Nos pasa con el gobierno nacional, nos pasa con el Congreso de la Nación, nos pasa con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con muchos gobiernos del interior de la Argentina, incluso con el gobierno de la provincia de Buenos Aires, con quien nos costó al principio generar un espacio de trabajo conjunto, pero hoy lo tenemos operativo. Me parece que hay mucha conciencia que nuestro sector es uno de los que efectivamente tiene capacidad de ser un motor importante en la reactivación, con un montón de virtudes que nosotros tenemos y que pueden traer buenas noticias a partir de los próximos meses o del año que viene. Yo personalmente no es que esté augurando, pensando, ni tampoco proyectando un boom de ninguna naturaleza. Y tampoco me parece que es una buena idea el tener estas situaciones de despegue abrupto que generan todo tipo de complicaciones en el día a día de los proyectos. De lo que se trata es de tener buenos proyectos, buenos emprendimientos. Mirá, hay que ser muy consciente que a raíz de la pandemia hay muchos cambios en el comportamiento de los individuos a la hora de vivir, de las familias, de las empresas, a la hora de comprar, a la hora de educarse, a la hora de encontrar su nueva vivienda. Y entonces hay que también ser muy precavido respecto de, una vez que están dadas las condiciones para invertir, porque nos parece que está bueno invertir cuando es barato, sobre todo porque el precio de venta pareciera ser muy alto y prometer un margen atractivo, pero no se puede invertir en cualquier cosa, ¿verdad? O sea, hay productos que probablemente queden obsoletos o que tarden mucho en regenerar demanda y otros que de repente puedan despegar más rápidamente. Entonces esto no se trata de encontrar, me parece a mí, ¿verdad?, un boom o un cambio de tendencia de un día para otro que haga que escaseen los materiales o que no demos abasto o que los costos se disparen, sino el hacerlo en el orden que corresponde, con la planificación que corresponde, despojándonos un poco de la clásica argentinidad, como decía Gustavo, que tanto mal nos ha generado a lo largo de la historia y que me parece que es momento de hacerlo mucho más ordenadamente y de orientarse a productos sólidos, bien planteados, bien financiados, no especulativos en el sentido de esperar que sucedan cosas que quizás no vayan a ocurrir, sino sobre la base de, valga la redundancia, bases firmes. Alejandro, gracias Damián, te sumo al aporte de la pregunta sobre los impuestos también, lo que dice Damián acá, hay una perspectiva post-pandemia, digamos, de cambio estructural en el mercado, que por ahí menos oficinas, más otro tipo de desarrollos en la periferia, ¿cómo lo ven ustedes? A ver, con el minuto final que estamos teniendo, yo creo que más una conclusión y un ánimo al sector que darle más número, porque el mercado en sí está bombardeado de información. Acá en primer lugar tenemos que poner la vacuna, nos guste o no nos guste, la vacuna es fundamental, y después lo que es comercialización, desarrollo, construcción y comercialización, creo que la mesa de la industria inmobiliaria argentina debe sentarse con el gobierno, como hasta ahora nos estamos sentando, bajando toda la línea de propuestas, trabajar entre todas las cámaras, asociaciones e instituciones en una conglomeración o un ordenamiento de ideas y tratar de, en línea con las políticas de Estado, llevarlas adelante para que tengamos estabilidad futuro. Hoy veía un poco un gobernante que ya lleva 60, 70 años en un país de primer mundo, que ha visto pasar varios presidentes, varios papas,
Entonces eso lo asimilé con algo de estabilidad. Estabilidad en el sentido de una continuidad en el tiempo y que venga quien venga, intentar que eso no cambie demasiado o no cambie. Lo ideal sería que no cambie. Creo que entre todas las cámaras, las asociaciones e instituciones podemos generar acciones en conjunto, como hasta ahora la estamos generando, y gracias a que el Estado nos ha abierto bastante las puertas en ese aspecto y ha entendido la construcción y el desarrollo. Ahora, independientemente de eso, acá existe algo que nosotros le llamamos el dólar ladrillo. En los últimos 10 años o en los últimos 20 años siempre le ganamos el dólar. Hasta ahora sigue siendo la mejor inversión